condición conniventes con los del Estado y las clases capitalistas. Por ejemplo, no podemos seguir cayendo en la trampa de que existen unas supuestas aspiraciones de equilibrio entre las naciones, como si no existieran bloques de poder, pugnas encarnizadas, guerras sangrientas, invasiones despiadadas por el control de recursos y regiones geoestratégicas, acentuadas en el actual contexto de la crisis capitalista. Hoy, en los países capitalistas, la contradicción principal se da entre las políticas estatales supeditadas al pago de la deuda, políticas al servicio del capital financiero a nivel internacional, y las aspiraciones democráticas de la inmensa mayoría de los sectores populares afectados por los recortes sociales dictados al amparo de esas políticas. Es la misma política neoliberal, liberticida y antidemocrática que se aplicó en el último tercio del siglo pasado a los países del sur, conocida como la crisis de la deuda. Durante los periodos de crisis, esa contradicción se continuará profundizando sin remedio por la necesidad de los capitalistas en su conjunto para restituir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, cambiando sobre todo las condiciones de explotación de la clase trabajadora, como son los salarios, los horarios, las reformas laborales, etc. De esta manera se consigue aumentar la plusvalía y recuperar la ganancia. Y en su correlato a nivel de política internacional, los países imperialistas intentarán reparar la caída tendencial de la tasa de ganancia, aumentando el control militar sobre regiones geoestratégicas que les facilite la explotación de sus recursos naturales y les abra sus mercados. Es lo que conocemos por imperialismo. En esta tarea, el occidente capitalista se está enfrentando a otros bloques de poder político que emergen como potencias que desbordan el control hegemónico de la potencia imperialista y dibujan una nueva geografía multipolar. De todo ello hablará nuestro ponente Alberto Cruz, periodista, escritor y analista político, colaborador del CEPRID, Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, como la OTAN, AFRICOM, los BRICS, el Movimiento de los No Alineados, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, la OPEC, la CELAC, la Unión Africana, entendiendo conflictos como el chino-japonés, el de Corea del Norte y Estados Unidos, Israel, Siria, Afganistán, la India, las nuevas guerras coloniales en África. A él, pues, la palabra. Bueno, muchas gracias. Desde el año 2008, que es cuando empieza la famosa crisis que estamos sufriendo día tras día, minuto tras minuto y segundo tras segundo, han aparecido nuevos actores de política internacional, mejor dicho, de política y en política internacional. A mí me gusta más hablar de geopolítica, que ya están aquí para quedarse. Imagino que alguien compra el periódico, cosa que no recomiendo si no estimáis vuestra higiene mental, escucha la radio y ve la televisión. Y ahí se lanzan una serie de mensajes permanentemente, como las famosas potencias emergentes. No son potencias emergentes, hace mucho tiempo que han emergido, y no solo han emergido, sino que ya no son ni siquiera islas, son continentes y están ahí para quedarse. Es un lenguaje subliminal. Intenta trasladar la idea que efectivamente son emergentes, pero no han llegado a consolidarse todavía. Esto es como cuando vamos a un comercio a comprar un producto de 4,99, el mensaje subliminal es que no estamos pagando 5 euros, pero en realidad estamos pagando 5 euros. Pues exactamente igual es esto. Decía un filósofo alemán que recomiendo que releáis a aquellos y aquellas quienes tenéis una edad parecida a la mía, y los más jovencitos y las más jovencitas recomiendo que le empecéis a leer Herbert Marcuse, un alemán de los años 70, que decía que no hay mensajes inocentes y que los medios de comunicación, con su mezcla de mentiras, muchas, medias verdades, mejor dicho al revés, con su mezcla de verdades, pocas, medias mentiras, muchas y mentiras manifiestas, casi todas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Reitero, porque me han presentado como periodista, hay un dicho en periodismo, un aserto periodístico que dice que la redundancia ayuda a comprender mejor los mensajes. Si en algo estimáis vuestra higiene mental, no compréis periódicos. Ya han dicho aquí
a qué sectores y a qué intereses representan todo lo que se dice en ellos. Voy a intentar extenderme sobre dos conceptos. El mundo cambia, está cambiando ahora mismo en el momento que estamos aquí. Han surgido nuevos actores en geopolítica que ya están ahí para quedarse, y eso es consecuencia del declive de Occidente. Occidente ya no es el principal actor en política internacional. Mal que les pese a los gobiernos occidentales, traducido, Estados Unidos y la Unión Europea. Y esto, como he dicho antes, es consecuencia directa de la crisis económica del capitalismo que surge, que visibilizamos desde el año 2008. Esos actores que ya están en política internacional para quedarse son, por este orden, China, Rusia, los países que integran el llamado eje BRICS, del que habréis oído hablar. En ese eje BRICS ya están estos dos países que he mencionado, China y Rusia, pero además hay que añadir a Brasil, a India, a Sudáfrica, y a corto plazo, medio plazo, y me atrevo a aventurar que no pasará de 3 años, este eje BRICS tendrá otra I más, la I de Indonesia. Y esto es de una importancia vital, porque esos medios que aliento encarecidamente a que por lo menos no compréis, ya que somos incapaces de hacer lo que decía un marxista que a mí me gusta mucho, Groucho Marx, el de los hermanos Marx, decía que la televisión es muy educativa, solo hay que apagarla y coger un libro. Pues como todavía no somos capaces de apagar la televisión y coger un libro, ni de apagar los aparatos de radio, al menos no compremos los periódicos, pues lo que nos cuentan ahí es que parece que en el mundo los musulmanes solo son los árabes. Y no, los árabes son una minoría dentro de todos los musulmanes que hay en el mundo. El principal país musulmán en cuanto a población e importancia socioeconómica es Indonesia, e Indonesia se va a integrar a muy corto plazo, no más de 3 años, en este famoso eje BRICS. Luego pondré unos mapas, por lo menos para que visualicemos de qué estamos hablando, para que tengamos una imagen de la magnitud de los cambios que se están produciendo en el ámbito geopolítico. Y a este bloque de China, de Rusia, de los países del eje BRICS, habría que añadir un cuarto elemento que es muy nuevo, es la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, aunque aquí hay que establecer un paréntesis porque la CELAC fue un empeño personal de Hugo Chávez, fue el principal animador de todo el proceso de independencia latinoamericana reciente, de integración regional sobre todo. Junto con Cuba, Venezuela y Cuba impulsaron la creación de la Alianza Bolivariana de las Américas, el famoso ALBA. Después se impulsó la creación de la UNASUR, la Unión de Naciones de América del Sur, y el tercer paso en este proceso de integración regional, al margen de los intereses de Estados Unidos y opuesto a los intereses de Estados Unidos, es la CELAC. Hablaré de todo ello, ya que he sacado a relucir a Hugo Chávez. Quiero expresar mi reconocimiento y admiración a este personaje tan vilipendiado y denostado, y luego yo, individuo, pero también me precio de conocer un poco el sentir árabe y especialmente el palestino, el libanés y otros pueblos, pero especialmente el palestino. Poca gente sabe, y no os lo dirán en esos medios de formación de masas, no de comunicación, que Chávez era adorado por el pueblo palestino. Cuando Israel bombardeó Gaza en diciembre del 2008 y enero del 2009, Venezuela fue el único país
el único, que tuvo la decencia de romper relaciones diplomáticas con Israel precisamente porque Israel estaba violando todos y cada uno de los conceptos del derecho internacional con la matanza que se estaba produciendo en Gaza. Ya lo había hecho antes también, aunque fue una ruptura de relaciones efímera porque luego se restablecieron, pero en el año 2006, cuando Israel lanza la guerra de agresión contra Líbano. Os voy a poner como homenaje a Chávez, y cuando lo que se ha dicho por ahí de que era un referente para los oprimidos del mundo, que veáis que al menos en Palestina y al menos en Líbano eso es tal cual. Son 3 fotografías. Esta es una, esta es en Yemen. Habréis oído hablar de las movidas que hay en Yemen. Pues aquí tenéis a Chávez en una manifestación en Yemen el año 2011. ¿Le veis ahí, no? Yemen está bastante retirado de Palestina y de Líbano. Ahí tenéis una. Este es el Tahrir, la entrada a un barrio de Beirut que se llama así, Tahrir, que fue destruido, no quedó piedra sobre piedra en el año 2006 por los bombardeos de Israel. Aquí está el reconocimiento de los vecinos del Tahrir a Chávez. Le veis también ahí en una esquina. Esta es una de mis fotos preferidas. Esta es una manifestación en Egipto. Ahí se ven los 3 iconos que hay en estos momentos para el movimiento popular árabe. Chávez, le veis ahí, el del medio, el Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, y el de mi derecha, el otro, el del bigote, es Gamal Abdel Nasser, el presidente histórico de Egipto. Esta es una calle en el campamento de refugiados palestinos de Ein el-Heiwe, en Líbano. Creo que se ve bien, ¿no? Y la última, para no aburrir, si la encuentro. Aquí la tenéis. Esta es una muestra de que lo que se está diciendo, de que con la pérdida de Chávez pierden todos los oprimidos del mundo, es cierto, al menos en lo que respecta al mundo árabe. Al menos eso. Por tanto, como digo, mi reconocimiento y mi admiración a este personaje, que evidentemente bajo mi punto de vista, volviendo a la charla, estamos en lo que Gramsci denominó crisis. La crisis, decía Gramsci, se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En esos momentos estamos en geopolítica o política internacional o política exterior, como queráis. Lo viejo, lo que no termina de morir, es el occidente capitalista. Está herido de muerte, aunque todavía no está muerto. Y lo nuevo son estas potencias que ya están ahí para quedarse, de las que he hablado antes y que ahora entraré a desarrollarlo, que aún está por definir muy bien en términos económicos si eso supone una diferencia con el capitalismo tal y como conocemos aquí en Occidente o no, pero lo que sí está claro es que ya han impuesto otra forma de hacer política internacional, que está en las antípodas de lo que siempre ha hecho Occidente. Estas nuevas potencias, China, Rusia, los BRICS, incluso la CELAC, si por algo se caracterizan es por
la no injerencia, la multipolaridad y la diplomacia. Como digo, en las antípodas de lo que hace Occidente. Occidente impone siempre, se ingiere en las cuestiones de cada país, impone la unilateralidad, como el caso más reciente, pero no va a ser el último, de Francia en Mali, y por supuesto la diplomacia para ellos es una palabra que no existe, siempre es la coacción, las sanciones y este tipo de cosas. Este es el resumen ejecutivo. Si os interesa de qué va a ir la charla, pues perfecto, seguimos hablando. Vale, parece que no se levanta nadie, así que seguimos hablando. Llegados a este punto hay que hablar un poco de qué va el rollo este de relaciones internacionales. ¿Alguien de los jovencitos y jovencitas está estudiando políticas? Nadie. En política se define la política exterior. Bueno, no seáis tímidos ni tímidas, aquí no viene listo a soltar el rollo, o sea, aquí se puede intercambiar opiniones en cualquier momento. En política se define política internacional. Se dice que una política exterior solo está al alcance de aquellos países que cuentan con los medios y recursos suficientes para hacerse oír fuera de sus fronteras. ¿Cuáles son esos medios o recursos suficientes para hacerse oír fuera de las fronteras? Los económicos, los demográficos, los culturales, los políticos y los ideológicos. Cuando un país cumple esas 5 condiciones, hace política exterior. No tiene política exterior, que es una diferencia esencial entre hacer política exterior y tener política exterior. A lo largo de nuestra existencia, de la existencia de quienes estamos aquí, hemos vivido una época en la que había 2 superpotencias, porque solo una superpotencia solo un país que sea una superpotencia cumple estos 5 requisitos, que han sido Estados Unidos y la Unión Soviética. Desaparece la Unión Soviética, queda solo como gran superpotencia Estados Unidos, como la única. Se entra en una fase en la que en relaciones internacionales se habla de la unipolaridad, pero hete aquí que a partir del 2008 ya ha surgido una nueva superpotencia, China, con un talón de Aquiles, un pequeño talón de Aquiles del que no hablaré, pero ya es una superpotencia. Por tanto, volvemos otra vez a estar en un mundo en el que hay 2 superpotencias que están empezando a chocar y de una forma cada vez más agresiva, Estados Unidos y China. Por debajo de los países que cumplen esos 5 requisitos, que es decir, los que son superpotencias, está lo que en ciencias políticas se llama potencias medias. Las potencias medias son aquellas que pueden ejercer una función hasta cierto punto protagonista, pero nunca hegemónica, en un aspecto limitado o regional. Tendrían el carácter de potencias medias, pues países como Rusia, por ejemplo, una vez que desapareció la Unión Soviética, tendrían el calificativo de potencia media la Unión Europea. Podría calificarse de potencia media a países como Brasil o Japón. La influencia de Brasil en América Latina es evidente, la influencia de Japón en Asia, en una parte de Asia también. Incluso en un momento de la historia, durante 30 años de la historia, Cuba fue una potencia media porque cumplía 3 de esos 5 requisitos, el político, el ideológico y el cultural. Y por debajo de las superpotencias y las potencias medias están el resto de países. Son unos países que no son sujetos activos en las relaciones internacionales, sino que son objetos y que solo pueden tener algo de política exterior si establecen alianzas de subordinación, o bien con las potencias medias o bien con las superpotencias, o establecen una política de alianzas que les hace que tengan un cierto peso muy reducido en la política exterior. ¿Y los paraísos fiscales dónde quedan? Los paraísos fiscales no tienen nada que ver con la política exterior, tienen que ver con las cuestiones económicas, pero no es política exterior. Eso no entra dentro de lo que se considera geopolítica. La geopolítica es un conglomerado de intereses, muchos económicos, ahora voy a hablar de ellos, pero no solo económicos.
En esta parte, en el tercer grupo de la distribución de países, se podría hablar de la Organización para la Unidad Africana, por ejemplo, el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, son países con una estructura política, social y económica muy similar, no hay grandes países que destaquen, y cuando hay un país que destaque, ese es el país sobre el que pivota el resto de los otros países que se engloban en este conjunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Consejo de Cooperación del Golfo, el eje sobre el que pivota todo es Arabia Saudita, indudablemente. Lo pongo como ejemplo sin más, ¿no? Llegados a este punto, a mí me suele gustar hacer una declaración de honestidad, que no hace mucha gente, pero yo sí. Agradezco la presentación, pero decían que yo era independiente. En absoluto. Yo no soy independiente. Es que no hay nadie que sea independiente. Nadie. Hasta quien se considere el más objetivo especialista está preso de sus experiencias, de los valores dominantes de la sociedad, de las tradiciones, de los estereotipos culturales, y nosotros somos europeos, y lo que nos encanta es mirarnos el ombligo, pero del ombligo de Europa hace mucho tiempo que no sale más que pelusa, literalmente. Pero somos tan chulos y tan prepotentes que les decimos a otros pueblos cómo tienen que pensar, cómo se tienen que comportar, ¿eh? Y evidentemente los europeos elaboran sus teorías en función de estos parámetros. Ahora mismo lo estamos viendo con el tema de Venezuela. Los europeos diciendo qué tienen que hacer los venezolanos, cómo se tienen que comportar los venezolanos. Y eso trasladarlo a cualquier otro país y a cualquier otra situación. Cualquier teórico o académico de las relaciones internacionales lo hace, los análisis, desde una perspectiva según su ámbito cultural, nacional, ideológico, y los análisis, como digo, se establecen en función de esos parámetros, y quien diga lo contrario miente. No hay nadie independiente. Se podrá acercar uno más o menos a la objetividad, pero a la independencia para nada. Cuando oigáis a alguien que dice que es independiente, salid corriendo, porque por lo general lo que os va a lanzar es un discursito, iba a decir, bueno, poned el calificativo que queráis. Salid corriendo cuando oigáis a alguien que se califica a sí mismo como independiente. Y no digo nada si compráis esos periódicos que te dicen debajo Diario Independiente. No digo nada. O sea que... Entramos en el tema de la charla. Como digo, desde el año 2008 y como consecuencia de la crisis económica, esto ha sido el preámbulo, hasta ahora ya para situar un poco, como digo, desde el año 2008 y como consecuencia de la crisis económica del occidente capitalista, porque estos países, los que he mencionado, casi todos, por no decir todos, también desarrollan una política capitalista, pero qué curioso que la crisis no nos ha llegado a ellos, o ellos no están en crisis, sino en constante crecimiento, pero la crisis sí llega a esta parte del occidente capitalista en el que vivimos. Hay un proceso acelerado de descomposición a nivel geopolítico, ya solo me voy a centrar en las cuestiones geopolíticas, de lo que era hasta ese momento el orden geopolítico al que se estaba acostumbrado, en el que nos estamos acostumbrados a mover. El primer país que se da cuenta de la debilidad de Occidente es Rusia. Y dentro de Rusia, el personaje que se da cuenta de que hay que aprovechar ese momento de debilidad, que ya es irreversible, es Putin. Putin fue presidente de Rusia del año 2000 al 2008. En esos 8 años de presidencia hizo una cosa que jamás le ha perdonado Occidente, y de ahí la constante satanización de Putin una y otra vez que nos trasladan esos medios de desinformación, que si es un facineroso, que si manipula elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que hizo fue encarcelar y perseguir a unos oligarcas que habían surgido como las setas en Rusia con todo el proceso de descomposición de la Unión Soviética y todo el proceso de transición que encabezó Yeltsin.
y poner un poquito de orden en un sector clave, el sector estratégico de las reservas de energía, petróleo y gas. No sé si sabéis, y difícilmente lo veréis en esos famosos medios de comunicación, que Rusia es el principal productor del mundo de energía, de petróleo y de gas. Lo que querían es más, está fuera de la OPEP, por tanto pueden poner los precios que le dé la gana para vender su petróleo, al margen de los famosos precios de mercado, el barril Brent y todas estas cosas que nos suelen contar por ahí. Pues lo que hizo Putin fue meter en vereda a todos estos oligarcas que pretendían privatizar todos estos sectores estratégicos, la energía. Putin había llegado a la conclusión de que solo una Rusia con pleno control de los recursos energéticos y la recomposición de la política de alianzas con otros países que mantuvo la Unión Soviética, pues solo con esas condiciones Rusia podría mantenerse como país independiente y no ser absorbido por el Occidente, y especialmente por Estados Unidos. Y manteniendo esto, el control de los recursos energéticos y recuperar la política de alianzas con los antiguos países de la Unión Soviética, Rusia podía volver a tener voz en geopolítica, como está demostrando ahora, por ejemplo, con el caso de Siria. El segundo país que se da cuenta del declive occidental a nivel geopolítico es China. Y China decide devolver el golpe que le había estado dando Occidente desde mucho tiempo, y que Occidente todavía sigue intentando dar golpes a China, pero China ya es lo suficientemente fuerte para no dejarse dar golpes y para responder. Y China en el año 2008 dice: hasta aquí habéis llegado bonitos, y decide devolver el golpe que había empezado a recibir muchos años antes, y especialmente en 1999. ¿Qué pasaba en 1999? Os refresco la memoria. Guerra de Yugoslavia. ¿Y qué tiene que ver China con la guerra de Yugoslavia? Pues hete aquí que en esa guerra, de repente, por cierto, la primera guerra al margen del derecho internacional, no fue la de Irak del año 2003, la primera guerra en la que Occidente en pleno viola el derecho internacional, según está reconocido en la Carta de la ONU, fue la guerra de Yugoslavia. Una guerra impuesta desde la OTAN y al margen de cualquier instancia internacional. Pues en esa guerra se bombardeó la embajada china en Belgrado. ¿Y qué dijeron los que bombardearon la embajada china en Belgrado? Ha sido un error. Y los chinos dijeron: pero hombre, pero si estamos en un barrio de embajadas y a nuestro lado está la embajada belga y al otro lado está la embajada de Dinamarca, y nos habéis bombardeado nosotros por error, hombre, demasiada casualidad, ¿no? Y entonces dijeron que efectivamente no había sido por error, sino que habían bombardeado la embajada porque en la embajada había unas antenas que utilizaba el ejército yugoslavo para intentar evadir las interferencias electrónicas que había puesto en marcha la OTAN, para que así el ejército yugoslavo tuviese dificultades a la hora de desplegarse y de defenderse. Si vais a Madrid, a París, a Roma, a cualquier capital del mundo, y veis una embajada, mirad para arriba y veréis que todas las embajadas de todo el mundo mundial tienen antenas en la parte de arriba, porque ¿cómo se comunican con sus gobiernos? Año 1999. En el año 2011 se supieron las verdaderas razones de ese ataque a la embajada china. Las verdaderas razones eran, dicho por los chinos, y no desmentido por Estados Unidos. Las verdaderas razones de ese bombardeo a la embajada china en Belgrado fueron que los yugoslavos habían logrado derribar el avión más sofisticado que en esos momentos tenía Estados Unidos.
los yugoslavos intentaron vender, seguro que vender, pero bueno, ofrecieron los restos del avión a los rusos, porque a fin de cuentas habían logrado derribar ese avión con armamento soviético, ex-soviético. Pero en aquella época, 1999, por eso os he dicho antes que Putin fue presidente de Rusia del 2000 al 2008, y ahora es presidente otra vez, pero bueno. En aquella época, 1999, el presidente de Rusia era Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin, aparte de darle al frasco, que le daba bastante bien, era íntimo amigo de Estados Unidos y era el que impulsaba todo el proceso privatizador en Rusia, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional y los designios de Estados Unidos. ¿Alguien aquí presente ha leído La doctrina del shock de Naomi Klein? Pues ahí está reflejado, y ahí veréis que esto está reflejado así. ¿Me equivoco o no? No me equivoco, ¿no? Perfecto. Pues esto. Y Yeltsin dijo, hombre, que yo con este avión me he visto con Estados Unidos, me dejan de apoyar y no lo quiero para nada. Y los yugoslavos se lo ofrecieron a los chinos. Y los chinos dijeron, de puta madre, dámele. Y lo que pasó es que al bombardear la embajada, Estados Unidos intentó evitar que los restos de ese avión llegasen a Pekín. Y evidentemente no lo consiguieron. Según Estados Unidos, el Pentágono y las principales revistas especializadas en defensa, como la Yale y otras, los chinos aplicaron la tecnología inversa, lo que se conoce como utilizar la tecnología del enemigo para, basándote en esa tecnología, crear la tuya propia y mejorarla. Que eso, por ejemplo, es lo que está haciendo Irán con el tema de los famosos drones, que dice que derriba, que baja, que no sé qué, lo cual es verdad. Pues eso existe, la tecnología inversa. Y los chinos, que son muy listos, mucho. Por cierto, es curioso, el año pasado, este año no ha salido todavía porque suele salir para el mes de marzo, el mes de abril, hay una supuesta prestigiosa revista que publica el ranking de las 400 mejores universidades del mundo. Qué casualidad que a estas alturas de la historia no aparezca ninguna universidad, ni china, ni brasileña, ni rusa. Son todos una banda de desarrapados, no valen para nada y no saben pensar. Y China está donde está porque no debe tener cerebros y no debe tener gente de esta, ni China, ni Rusia, ni Brasil, ni estos países. Es bastante curiosa esta historia. Pero bueno, los chinos aplican esta tecnología inversa, la copian, la superan y consiguen poner en funcionamiento en el año 2011 el que hoy por hoy, 2 años después, sigue siendo el superavión, al que llaman el J-20 y con el cual han roto la superioridad aérea estadounidense. Estados Unidos ya no tiene superioridad aérea, reconocido por todo el mundo mundial, como digo. Pero además, el bombardeo de la embajada china en Belgrado tenía... esto es como cuando los matones de barrio, que eso es Occidente, eso es Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, el matón y sus matoncillos, te dan una paliza y cuando intentas recuperarte un poco te dan una colleja. Chaval, tienes tonto. Y la colleja que les dieron, además, a los chinos con el bombardeo de la embajada, fue que los chinos, en el mes de marzo, como en este mes de marzo, habían celebrado la sesión de la Asamblea Popular Nacional. Este mes de marzo, los chinos también se está reuniendo la Asamblea del Poder Popular en China. Pues entonces, en 1999, habían aprobado una resolución en la que se decía que China iba a iniciar una serie de cambios en cuestiones económicas, políticas, militares y diplomáticas para alcanzar la paridad estratégica con Estados Unidos en el 2027. Los chinos son confucianos o confucionistas o como se diga. Y para ellos el concepto de tiempo es un pelín diferente al nuestro. Ellos miran a muy largo plazo y hacen las cosas a muy largo plazo. Nosotros somos más inmediatistas, más ahora y ya. Aquí te pillo, aquí te mato. Ese es un refrán en castellano. Pero ese refrán los chinos lo entienden mucho. Y entonces planificaron cómo iba a moverse el país en esos aspectos para llegar a la paridad estratégica con Estados Unidos en el 2027. Y entonces Estados Unidos dijo, chaval, en 2027 tú vas a llegar a donde yo estoy, tú de
¿de qué vas? Bueno, los chinos se equivocan. Porque ya, según el Fondo Monetario Internacional, los chinos, como veis ahí, van a superar a Estados Unidos y a la Unión Europea en el año 2020. Así que lo que decían los chinos no iba muy descaminado, sino que todo va tan rápido que incluso los plazos que se marcaron los chinos se acortan cada día que pasa. No solo China, según el Fondo Monetario Internacional, iba a superar a Estados Unidos y a la Unión Europea en 2020, sino que el 13 de febrero de este año, el Fondo Monetario Internacional reconoce que China ha desbancado a Estados Unidos como principal potencia comercial. Estamos en el 2013, es decir, que los plazos se han vuelto a acortar 7 años más de lo que ya decía el Fondo Monetario Internacional el año pasado. Esto era en mayo del año pasado. No ha transcurrido ni un año y esto ya no vale. China, como digo, supera a Estados Unidos como principal potencia comercial con un montante total de 3,8 billones de dólares, mientras que Estados Unidos, el comercio global de Estados Unidos ha sido de 3,82, China ha sido 3,87 y Estados Unidos 3,82 billones de dólares. Esa diferencia que parece pequeñita, estamos hablando de billones de dólares, es una bestialidad. Y esa distancia ya es irreducible por parte de Estados Unidos. Pero no solo termina ahí la cosa, sino que es que además de todo ese volumen de comercio mundial, China sale con superávit, con beneficios. Y los beneficios de China, según el Fondo Monetario Internacional, que tiene muy poco de rojillo, ascienden a 231.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos ha perdido 728.000 millones de dólares, casi 1 billón de esos 3 y pico que ha movido a nivel mundial, pues casi ha perdido 1 billón. Traducido eso, porque China ya ha superado en todos los aspectos a Estados Unidos. Le queda un talón de Aquiles que luego diré cuál es. Si estos datos os parecen pocos, aquí tenéis, lo de arriba es la página de internet, si queréis verla. Podría pincharla, pero lo he copiado ahí. Estos son los datos del comercio bilateral entre China y Estados Unidos. Y ahí no os dice nada. Pero si voy bajando, veis que hay un déficit de 315.000 a favor de China en el comercio bilateral. Y esto del año 12. Pero si seguimos bajando, vamos al 11 y otro año que pierde Estados Unidos respecto a China, con otros 300.000 millones. Y si vamos bajando, vemos que en el 10, y así sí, desde hace mucho tiempo, China está por encima de lo que nos cuentan esos medios de formación de masas que os aliento otra vez a que no compréis, no veáis, y si oís, hacedlo con musiquita, por lo menos. Pero además, por si eso os parece poco, vaya, se me ha olvidado apagar el móvil. No sé si alguien... Bueno, esto que suena, por cierto, es el himno de la Segunda República. ¿Dónde está? Bueno, aquí lo tenéis. No sé si os fijáis en la fecha. 10 del 1 del 2013. Está ahí arriba. Y dice que
que China bate el récord de reservas de divisas y acapara 3,3. A ver, vale, voy a ver cómo hago esto, porque si no van a estar aquí dando la vara. Perdonad, se me ha olvidado. No, fuera. Ya. Bueno, esto es, como veis, del 10 de enero. Y aquí dice que China bate el récord de divisas y que acapara toda esa cantidad de millones de dólares. Lo importante no solo es eso, que lo es. Lo importante es que de este volumen de divisas que controlan los chinos... ¿Son billones estadounidenses o de aquí? No, son billones estadounidenses. No, de aquí, perdón. O sea, son billones... Es un millón de millones, ahí son 100.000 millones. Sí, no. Pues bueno, no sé lo que dice. Me imagino que será de Estados Unidos. No tengo ni idea porque me he quedado aquí solo en esto. Pero a lo que voy es que... A lo que voy con esto es que lo importante no es tanto esto, que ya lo es en sí, como el hecho de que China cada año reduce el volumen de dólares que tiene en su poder. Por ejemplo, en el año 2011, de esta cantidad, el 75% eran dólares, pero el año 2012 esa cantidad ha bajado al 73,52%. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, que hay menos dólares en circulación, por tanto salir de la crisis del occidente capitalista no es tan fácil. Hay que, otra vez, los bancos centrales tienen que volver a imprimir dinero, con lo cual se genera más inflación. Aquí los economistas lo dirán mucho mejor que yo. Pero China, habéis oído hace no mucho tiempo movimientos extraños de oro, especialmente de Alemania. Si China no confía en el dólar y baja progresivamente su reserva de divisas en dólares, no será porque confíe en el euro, precisamente. Luego, ¿en qué otra divisa internacional está guardando sus reservas? En oro. Es decir, que eso empieza a preocupar y mucho a Occidente. Está preocupando y mucho a Occidente. Por tanto, todo eso que nos cuentan de los 8 países más ricos del mundo, dime. Un apunte sobre esto último. ¿Qué sentido tiene que Alemania traiga el oro que tenía en el exterior? Porque el principal deudor de China es Estados Unidos. Y todo eso, esas reservas de oro de Alemania estaban en Estados Unidos, por tanto, se cura en salud. No vaya a ser que tiren de ahí para pagar lo que habéis visto de la cantidad de dinero que deben los Estados Unidos. Lo que están haciendo muchos países, no solo Alemania, es empezar a repatriar las reservas de oro que tenían en Estados Unidos. Es decir, tener el oro controlado. Esa es la finalidad de todo eso. No solo lo está haciendo Alemania. Alemania es lo que ha salido a la luz. Pero antes que Alemania lo empezó a hacer Venezuela para quitar oro de los bancos de Estados Unidos, por ejemplo. Otra de las razones de la satanización de Chávez. Y otros países. Por tanto, lo que nos cuentan... bueno, mira, aquí, por cierto, los países, las reservas según países. Que como veis, esto está sacado del diario 5 días, lo veis ahí arriba, si queréis lo pincho, pero bueno, lo he cortado ahí. Y esto es del año 2011. Ahí, fijaos qué países aparecen como que son los países que más reservas de dólares tienen. ¿Y qué veis ahí? Ahí aparecen China, Rusia, Brasil e India. 4 de los 5 países del famoso eje BRICS, del que os hablaba antes. En las previsiones que hace otra vez el Fondo Monetario Internacional, establece que eso que nos cuentan del famoso G8, los 8 países más ricos del mundo, no es más que una filfa, lo que os digo. Intentar lanzar ese mensaje subliminal de que no estamos comprando a 5 euros cuando compramos a 4,99. Los 8 países más ricos del mundo son Estados Unidos, según
Italia. Y han metido a Rusia porque, claro, interesaba meter a Rusia y tenerle contenta, no fuese a ser que después de la desaparición de la Unión Soviética y con tropecientas armas nucleares montase algún pollo, y había que tenerle contento. Y le metieron de rebote en el famoso G8, que en realidad es un G7+1. Pues este sería el G8 real, según los documentos de trabajo del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué veis ahí? Lo mismo que antes. Los países BRICS. Occidente desaparece. Y ahí aparece China, India, Rusia y Brasil. ¿Qué nos están vendiendo? ¿De verdad nos creemos que vamos a salir de la crisis así como así y con más recortes? Por cierto, no son recortes, es expolio de lo público en beneficio de lo privado. Así que hay que dejar de hablar de recortes e ir un pelín más allá, hay que ser más audaces en el lenguaje. Lo que se está haciendo no es recortar, es expoliar lo público en en beneficio de lo privado. Así que yo nunca utilizo esa palabra, siempre hablo de expolio, y os recomiendo que la empecéis a utilizar si no la utilizáis. Por tanto, esta es la realidad. Si esto os parece poco, hasta aquí, para que visibilicemos de qué estamos hablando, estos son los países que componen el famoso eje BRICS. Ese es el mundo. Estamos hablando de una parte muy importante del mundo. Pero lo más importante de todo es que aquí está la mitad de la población del planeta. Nos olvidamos que China tiene 1.400.000 millones de habitantes, que India tiene 1.100 millones de habitantes, que Brasil tiene 200, que Rusia tiene 300, seguimos sumando, que se va a incorporar Indonesia, que tiene 200. Aquí está la mitad del planeta, de la población del planeta. Estos son los países del eje BRICS. Este mismo mes de marzo, en Durban, una localidad de Sudáfrica, a finales de mes, la última semana, creo que es el 28 y el 29, para ser exactos, aunque igual meto la pata, pero la última semana, se va a celebrar en Durban, Sudáfrica, una reunión crucial de los países del eje BRICS. ¿Por qué? Porque van a poner en marcha un banco propio. Por tanto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se van a la mierda, hablando en plata, a corto y medio plazo. Pero no solo van a poner en marcha un banco propio, es que ese banco propio ya tiene una capitalización inicial de 50.000 millones de una moneda equiparable al dólar. ¿Y en qué moneda va a funcionar el banco que va a crear los BRICS? En yuanes. La moneda china, que por cierto el yuan no se llama yuan, se llama renminbi, que significa moneda del pueblo. Pero bueno, para entendernos es el yuan. ¿Y por qué es importante esto? Porque no solo por los 50.000 millones, que ya es una pasta, que estaréis de acuerdo conmigo que 50 millones es una pastacita, ¿no? De los cuales, por iniciativa de Sudáfrica, 480 ya van a ir inmediatamente de que se cree el banco, van a ir destinados a impulsar proyectos de infraestructuras y desarrollo en África, y a lo mejor eso nos ayuda a entender el por qué de repente el continente africano se ha convertido en un objetivo preferente para las pseudopotencias occidentales, y a lo mejor entenderemos algo del porqué de la guerra de Libia, lo que me refiero a ello, y algo del porqué de la guerra de Mali. El yuan no es una moneda de divisa internacional. Las divisas son el dólar, el euro, el franco suizo, el yen y el oro. ¿Habéis oído hablar de la guerra de divisas famosa? Los intentos que hay por parte de algunos bancos centrales de Estados Unidos, especialmente, para que los chinos devalúen su moneda porque está sobrevaluada, porque no sé qué, no sé cuántos, y todos esos cuentos para niños, que muchos nos creemos. Pues entre otras cosas tienen como finalidad dificultar este tipo de iniciativas que se están poniendo en marcha al margen de todas las instancias que controla Occidente. Pero no solo se va con los países
BRICS van a constituir este banco es que van a comerciar en sus propias monedas. Es decir, que el comercio bilateral entre Rusia y China se va a hacer en rublos y en yuanes. El comercio entre Brasil y Rusia va a ser en los reales brasileños y en los rublos rusos. Por tanto, menos divisas internacionales en circulación, traducido, menos dólares y menos euros. Más dificultades para salir de la famosa crisis. Vamos entendiendo un poco las cosas, imagino. Y por cierto, y la sede de este banco va a estar en Shanghái, por si quedaban dudas. Shanghái es una ciudad china, por si quedaba alguna duda de qué es lo que está detrás de toda esta historia, ¿vale? Por tanto, el nerviosismo de Occidente es palpable con todo lo que se le está viendo encima. Los plazos para la pérdida progresiva de su chulería y su prepotencia y su hegemonía se acortan cada día, como habéis visto antes, con los plazos que incluso se daban los propios chinos y que el propio Fondo Monetario Internacional también reconoce que ni siquiera se cumplen porque va todo muy deprisa. Y eso da pie a decir que asistimos a una etapa histórica. Estamos asistiendo al fin de una era, de la prepotencia y de la hegemonía occidental. Es un periodo histórico muy similar al de hace 20 años, cuando desapareció la Unión Soviética, porque ahora lo que va a desaparecer es la prepotencia occidental, claramente. Para intentar evitarlo, que no lo van a poder evitar, pero sí al menos retrasarlo, Occidente lo que ha hecho ha sido enrocarse con una partida de ajedrez. ¿Cuál es el enroque? El anuncio de la firma de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, del que habréis oído hablar. Resulta que no es una iniciativa nueva. Es una iniciativa que ya propuso Estados Unidos en 1997 y que rechazó la Unión Europea en 1997. Y lo rechazó porque en esa época la Unión Europea vivía en una burbujita. Había desaparecido la Unión Soviética, habían caído todos los países del llamado socialismo real, se había producido un descomunal proceso de expansión de los intereses europeos hacia todos los países del este, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Polonia, Letonia. Se había producido un espectacular desembarco del capital europeo en todos los procesos privatizadores en América Latina, desde Argentina para arriba, Argentina, Chile. Procesos privatizadores que en Argentina, en Chile y estos países solo pudieron llevarse a cabo con la gran cantidad de desaparecidos y de muertos que provocó las dictaduras militares. Parece que nos olvidamos también de ese tipo de cosas, ¿no? Esas empresas españolas que supuestamente abogan, alguien estará en ONGs, abogan por la responsabilidad social corporativa y todo este tipo de cosas, pues tened en cuenta esto. Y en esos momentos la Unión Europea se creía que no que iba a ser otra superpotencia, pero sí que podía tener un cierto margen autónomo y pseudo-independiente en política exterior. Y vivía en esa burbujita, y cuando Estados Unidos, que en ese momento atravesaba una pequeña crisis industrial, plantea la posibilidad de crear un tratado de libre comercio o de firmar un tratado de libre comercio, los europeos dijeron que más. Y sin embargo ahora, obligado te veas, y a la fuerza ahorcan, ahora plantean Estados Unidos y la Unión Europea la posibilidad de crear ese tratado de libre comercio entre los dos. Ese es el entorno.